La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo. Estamos estudiando lo que la Biblia enseña en Apocalipsis capítulo 13 acerca de la bestia del mar. Ya hemos aprendido que esta bestia surgió de entre las naciones, representada simbólicamente en la visión como el mar. Aprendimos además que esta bestia fue muy poderosa y tenía mucha autoridad. Esta autoridad que recibió directamente del diablo fue ejercida en toda la tierra, según esta visión. Es decir, que el mundo en general siguió a esta nación, este reino, en sus obras diabólicas. Pero también aprendimos que la autoridad de la bestia, esta nación que estaba sirviendo el propósito del diablo, fue limitada a un tiempo breve, llamado simbólicamente 42 meses. Luego de hablar del origen y la autoridad de la bestia, nuestro texto en Apocalipsis 13, versículos 5 al 8, nos revela la obra específica de esta bestia. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13, versículos 5 al 8. La primera obra que esta bestia iba a cumplir fue blasfemar contra Dios. Iba a blasfemar contra el nombre de Dios, el tabernáculo de Dios y los súbditos celestiales del Señor, los que moran en el cielo. El simple hecho que se habla de la adoración de esta bestia es una indicación de la manera como iba a blasfemar contra el nombre santo del único Dios verdadero. Todo lector de la Biblia sabe que solamente Dios es digno de nuestra adoración. No debemos ni hacer imágenes de Él mismo, mucho menos debemos rendir culto de adoración a una criatura de Dios. Pero según nuestro texto ya nos está señalando y veremos con más claridad más adelante, esta bestia recibía y aún exigía la adoración de los hombres. Esta condición trae a mente varios textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Cuando el apóstol Pablo escribió 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, ya estaba en acción esta blasfemia y la apostasía que representaba. Nadie os engañe, les escribe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la blasfemia principal de la bestia del mar, esa nación perseguidora del pueblo de Dios. Tomaba en su jefe de estado, o rey, la posición de Dios mismo, y dejaba al verdadero Dios a un lado como si no existiera, o si fuera inferior al hombre. Se oponía a Dios y a la adoración del Dios vivo. Este aspecto de la obra diabólica de este reino será aún más claro en la bestia de la tierra, que estudiaremos en los versículos 11 al 18 del capítulo 13. Pero claramente, esta bestia iba a blasfemar contra Dios y tomar el puesto que solamente Dios mismo debe tener.
La segunda obra de esta bestia, que menciona nuestro texto en Apocalipsis 13, versículo 7, fue de hacer guerra contra los santos y vencerlos, es decir, perseguir a los cristianos fieles. Debemos notar con mucho cuidado que el texto dice claramente que se le permitió. Le fue permitido por Dios llevar a cabo esta persecución contra la iglesia. Tenemos que entender que nadie hace nada contra el pueblo de Dios, a menos que Dios mismo lo permite. Así como había permitido en tiempos antiguos que Satanás probara la fidelidad de su siervo Job, en aquel tiempo del primer siglo, Dios estaba permitiendo que Satanás, a través del poder civil de Roma, probara la fidelidad de la iglesia. Sobre una prueba semejante el apóstol Pedro ya había escrito: ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1, versículos 6 y 7. Solo saber que toda esta persecución estaba bajo el control y la autoridad de Dios mismo sería de mucho consuelo y seguridad para los cristianos perseguidos. La situación no era que el diablo había ganado la ventaja o que el rey de Roma realmente tuviera más poder que Dios. Dios había dado el permiso para todas estas actividades. Claro que Él no iba a permitir que Satanás ni sus instrumentos humanos destruyeran al pueblo de Dios. La victoria estaba segura, a pesar de todas las aflicciones que los cristianos tuvieron que pasar por un tiempo. Hoy en día, nada ha cambiado. Dios siempre permite que tengamos ciertas pruebas y ciertos problemas en nuestras vidas, aun cuando somos completamente fieles a Él. Pero no lo hace por destruirnos, sino que permite las pruebas para ayudarnos a crecer espiritualmente. Y después de todo, descubrimos que todo está bajo el control de nuestro amoroso Padre Celestial. El texto dice que no solamente hizo guerra contra los santos, sino que los venció. Estudiamos un punto semejante con referencia al mismo caso bajo otro simbolismo en Apocalipsis 11, versículos 3 al 13. En el versículo 7 de Apocalipsis 11, hablando de la iglesia, bajo el símbolo de los dos testigos, el texto bíblico dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero la revelación que sigue en el capítulo 11 nos enseña que la victoria de la bestia sobre la iglesia fue aparente y temporal, no real ni definitiva. La iglesia ciertamente sufrió en una forma increíble. Su obra fue impedida durante esta persecución. Muchos cristianos murieron por su fidelidad a Cristo, pero la herida no fue de muerte permanente. El pueblo de Dios surgió de nuevo al pasar este poco de tiempo de persecución y surgió en gloriosa victoria por medio de Cristo. Según pensaba la bestia, había ganado la victoria sobre los santos, pero sería evidente enseguida que, como siempre, la victoria es de Dios y su pueblo. Lo que sí es cierto es que esta bestia causó una terrible persecución contra la iglesia. Además, este reino, la bestia, durante su tiempo de dominio y persecución contra los cristianos, también tenía el dominio sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13, versículo 7. Se trata claramente de un imperio internacional. En esto tenemos otra indicación que la bestia puede ser identificada como el poder civil de Roma, o sea, el emperador romano. El imperio romano gozó de la sujeción de muchas naciones que en su tiempo habían sido poderosas, pero en el primer siglo estaban bajo el dominio del imperio romano. Y este imperio ciertamente llena los requisitos de perseguir a los santos de Dios.
Aún la blasfemia que estudiamos anteriormente fue característica del Imperio Romano porque el emperador se hizo pasar por Dios y exigió la adoración de todos sus súbditos, especialmente durante el reinado del emperador conocido como Domiciano. Luego, en medio del anuncio de tantos problemas, el Señor presenta un mensaje de consuelo y ánimo para aquellos cristianos que siempre resisten la tentación de rendirse ante tantas pruebas y tribulaciones. Declara que los que adoran a la bestia no tienen vida. Ciertamente, ellos estaban quitando la vida física de los que adoraban a Dios y confesaban que Jesús es Señor, pero ellos mismos no estaban escritos en el libro de la vida. El cristiano fiel tenía algo que no le podían quitar: la vida en Cristo, vida espiritual, vida eterna. Pueden matar al cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Ellos, en cambio, recibieron vida física y la protección del Estado por haber confesado al Rey, por haber adorado a la bestia, pero por esta misma causa no podían estar en el libro de la vida. La Biblia divide a los seres humanos en dos categorías solamente: los que tienen vida y los que están muertos en sus delitos y pecados. ¿En cuál categoría cae usted, mi amigo? ¿Sigue usted al mundo, el camino fácil y seguro según esta vida, o sigue usted a Cristo, el camino lleno de tribulaciones y persecuciones físicas, pero la seguridad de vida eterna? Esta es la confianza del cristiano, que está escrito en el libro de la vida. No importa lo que le puede suceder en su vida física, si sigue fiel a Cristo, nada ni nadie le puede quitar su vida eterna. También el versículo 10 promete el castigo de Dios para aquellos que estaban atribulando el pueblo de Dios con la espada de la persecución. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aunque los hombres tomaron la espada para acabar con la iglesia del Señor, los cristianos no podían tomar la espada para defenderse, pues caerían bajo la misma condición de carnalidad que sus perseguidores. Pero Dios se encargaría de la venganza contra estos enemigos de la verdad. Él llevaría a cabo su justicia perfecta en ellos. Por esto los discípulos pudieron ser pacientes y nunca perder la fe, porque Dios es perfectamente justo. Los perseguidores de la iglesia recibirían lo que merecían a su debido tiempo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Vida eterna o tribulación eterna. Estas son las alternativas que usted y yo tenemos. ¿Cuál escoge usted hoy, mi amigo? De corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilón. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Muy buenos días, respetables hermanos y amigos en el Señor. Otra vez les habla su hermano y amigo Alexander Castellanos. Es un placer nuevamente
el exponer mensajes de la palabra de Dios. En la parte que a mí me corresponde, hemos estado hablando acerca de la autoridad en religión. Y ahora quiero que veamos una interrogante que es muy necesaria que la consideremos. Y esa interrogante es: ¿cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Ahora que ya hemos aprendido que Dios, a través de su Hijo Jesús, es la fuente final de autoridad y que su palabra santa, la Biblia, es el estándar para la religión de hoy, tomemos algo de tiempo para hablar acerca de la Biblia y sus dos testamentos. En nuestra búsqueda de la verdad acerca de la autoridad en religión, usted puede haber notado que en relación a la Biblia, como un todo, hemos enfatizado solamente el Nuevo Testamento como nuestra autoridad. Por consiguiente, puede estar preguntándose si el Antiguo Testamento es importante o no. Después de todo, el Antiguo Testamento también es la palabra de Dios. Ciertamente lo es. El Antiguo Testamento pertenece a la Biblia, así como el Nuevo Testamento, y se debe estudiar su contenido juntamente con el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dijo que los escritos del Antiguo Testamento para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. ¿Por qué es que estoy tratando este tema? Porque en el ir y devenir de esta carrera en el Señor de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, muchas personas creen que nosotros que pertenecemos a la iglesia que Cristo compró con su propia sangre, no tomamos en cuenta las escrituras antiguo testamentarias. Yo quiero decirles que ese es un craso error. No es así, porque si no tomáramos en cuenta las escrituras antiguo testamentarias, no podríamos entender el papel que nuestro Señor Jesucristo vino a desarrollar en su ministerio de sus 3.5 años. Yo le digo, ¿se ha preguntado alguna vez por qué se llama el Antiguo Testamento? ¿Es el Antiguo Testamento la ley religiosa que debemos seguir hoy? Según estudios que se hacen del Antiguo Testamento, se da una respuesta a esta pregunta. Cuando nos referimos al Antiguo Testamento como antiguo, no queremos decir que ya no sirva o que no tenga ningún valor. En cambio, es como cuando reescribe un contrato. Usted puede decir que tiene un contrato antiguo y un contrato nuevo. Dios ha hecho un nuevo pacto, o sea, un nuevo contrato, por así decirlo, con su pueblo. Eso es lo que el escritor del libro de los Hebreos aborda, que hemos hecho una transición de una ley que era específicamente para los judíos, como se explica en Deuteronomio 5, cuando Dios clarificó que la ley era parte de la gente que estaba presente al momento de entregarse la ley en el monte Sinaí. Por eso es que le pido que ponga cuidado. En Jeremías capítulo 31, versos 31 hasta el 34, Dios dijo a través de su profeta que haría un nuevo pacto o nuevo testamento. En Hebreos capítulo 8, verso 13, el escritor realmente hizo referencia al pasaje en Jeremías 31 para hablar del hecho que estamos bajo un nuevo pacto. Por ende, hoy toda la gente es responsable de cumplir la ley de Cristo. En resumen, podemos ver que el Antiguo Testamento es llamado antiguo porque es la ley que ya no está en vigencia.
Según la Biblia, esta ley fue dada a Israel. Fue una ley temporal que preparó el camino y puso la fundación para el nuevo pacto que Cristo dio. Por eso el apóstol Pablo lo explicó de esta manera. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gálatas 3, 24 al 25. Nosotros ya no estamos bajo un ayo o tutor. En el primer siglo, un tutor era a menudo un siervo confiable que era responsable de velar por la moralidad y el bienestar educacional de un niño. Una tarea realmente muy hermosa. Como parte de su deber, cumplía el trabajo de llevar al niño a la escuela y traerlo de regreso y ayudarle a madurar hasta la adultez. Una vez que el niño llegaba a ser mayor de edad, él ya no necesitaba o ya no estaba bajo la autoridad del tutor. Según el contexto de la epístola a los Gálatas, el Antiguo Testamento cumplió el rol de ayo o tutor de la ley antigua. Fue responsable de preparar a la humanidad para la adultez. Su propósito era guiarnos a Cristo y al sistema de fe que Cristo estableció. Por eso es que en Gálatas 6:2 y 1 Corintios 9:21 hacen referencia a ese mismo o a ese sistema como la ley de Cristo. Esa ley, la ley de Cristo, es la ley que rige espiritualmente sobre nosotros en la actualidad. Por ende, ya no estamos bajo la autoridad del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue un tutor que nos guió a Cristo. Otra interrogante que nos podemos hacer es la siguiente. ¿Significa eso que no estamos bajo los 10 mandamientos que el libro de Éxodo registra? Hablando estrictamente, no lo estamos. Los 10 mandamientos fueron una parte de la ley antigua y Jesús abolió la ley antigua. Leyendo Efesios 2:15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Los 10 mandamientos, junto con el sistema levítico de sacrificios de sangre, adoración en el tabernáculo, quemas de incienso y fiestas especiales, tenían una naturaleza temporal. La ley antigua preparó a los israelitas y a toda la humanidad para la venida del Mesías y su nuevo pacto. Cuando Jesús vino y trajo el nuevo pacto, la antigua ley fue abolida. Según el libro de Hebreos, esa ley fue quitada ya que había llegado a ser vieja a causa del Nuevo Testamento de Cristo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. Entonces, ya que, hermanos y amigos, ya que el Antiguo Testamento ha sido abolido, ¿es aceptable cometer adulterio, mentir o robar? De ninguna manera, le digo claramente. Se puede encontrar 9 de los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. La única excepción es el mandamiento para los israelitas de guardar el día de reposo. A diferencia del reposo, el cristiano guarda la cena del Señor. Jesús instituyó esta cena en Mateo 26, 26 al 28, y según Hechos 27, los discípulos del primer siglo la observaron cada primer día de la semana, no una vez al mes, no cada 3 meses o 6 meses o una vez al año. Se puede encontrar
9 de los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento, y estos son una parte integral de la enseñanza del nuevo pacto de Cristo. Entonces podemos ver, pues, que el Espíritu Santo dio a conocer este Nuevo Testamento o nuevo pacto de Cristo a los apóstoles y sus discípulos del Señor, pues. El Antiguo Testamento, en pasajes como Jeremías 31 y otros que ya hemos hecho referencia, predijo del tiempo en que se establecería un nuevo pacto. Ese pacto se estableció en el primer siglo. El antiguo pacto fue abolido. Hoy nosotros vivimos bajo la autoridad de Cristo y su palabra escrita. Hablando acerca, en una forma ya conclusiva, de este estudio acerca de la autoridad en religión, podemos decir lo siguiente: que nuestra búsqueda de la verdad nos ha guiado a concluir que, voy a hablar de 5 conclusiones enfáticas a las cuales podemos llegar. La palabra autoridad significa el derecho de gobernar o regir. Segundo, Dios es la fuente final de autoridad. Tercero, Dios ha dado a Jesucristo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cuarto, el Nuevo Testamento de Cristo es la ley por la cual todos los hombres deben vivir hoy. Y quinto, Cristo da a conocer su autoridad y revela su voluntad a través de la palabra escrita, la Biblia. Entonces podemos decir lo siguiente: que esa palabra escrita es completamente suficiente para guiarnos al cielo. Explica la regla para vivir en la tierra. Además, según los apóstoles Pedro y Pablo, es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. 1 Pedro 2:2. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. De manera que si usted quiere crecer espiritualmente, debe estudiar la palabra de Dios. No va a estudiar la palabra de Dios en cánones escritos por los hombres, en reglamentos escritos por los hombres. Para poder conocer a Dios, para poder conocer su voluntad, si usted quiere crecer espiritualmente, le repito, debe estudiar la palabra de Dios. Si quiere conocer las reglas de la carrera cristiana, debe estudiar la Biblia. En estos estudios que hemos estado disertando, hemos aprendido la verdad acerca de quién o cuál debe ser nuestra autoridad en religión. Esa autoridad es Dios. Él ha revelado su mensaje y sus directrices en el Nuevo Testamento, o sea, el Nuevo Pacto, para determinar las pautas de la vida cristiana. Según Juan capítulo 12, verso 48, las palabras de Cristo serán el único estándar para el juicio el día que Jesús regrese. Yo quiero estar preparado para el día que el Señor venga por segunda vez. Y para que yo pueda estar preparado, tengo y debo de escudriñar y obedecer las Sagradas Escrituras. Respetable amigo, yo le animo en el nombre de nuestro Señor a que sea usted un acucioso investigador de la palabra de nuestro Dios, y que una vez la estudie, la investigue, usted conocerá lo que demanda a través de lo que el Espíritu Santo reveló a los apóstoles, a los profetas antiguos testamentarios, tomando como base lo que dije
acerca de la relación entre antiguo y nuevo pacto, y entonces usted podrá comprender la voluntad de Dios para con usted hoy en día. Recuerde, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7335-3888. 7335-3888. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandoelalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.